Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Rosa Elvira Díaz, yo soy la hija mayor de Diomedes Díaz y para mí es un placer muy grande contar con su presencia. Este es un sitio especial, el cual fue creado para honrar la memoria de mi papá. Desde que inició el proceso, comprendí que era honrar a Diomedes Díaz y pues me di cuenta de inmediato que honrar a Diomedes Díaz es atender a la gente con gusto. La única manera que hay para honrar a mi papá, buenos días, por favor pónganse cómodas. La única manera que encontré para honrar a mi papá verdaderamente es atender a la gente con gusto, con todo mi corazón y mi alma. Este es un sitio de historia, pero lleno de muchos sentimientos, de cultura, y hoy en día también somos un sitio turístico. Qué bien por mi papá, qué bien por ser la hija de Diomedes Díaz y poder hoy en día representar un legado. Bueno, en los años 72, en el año 72, 73, se festejaban unos carnavales aquí en la Junta. Berta tenía 20 años, la señora de gris y la de rojo es mi mamá. Berta se puso un vestido de flores y escotado y se fue a disfrutar con unas amigas a la fiesta. Cuando estaban de lo más contentas en la fiesta, pasó alguien por la espalda de Berta y la besó. En el momento ya no supo quién había sido. Averiguó en medio de la gente, de la bulla, y le dijeron, aquel muchacho que está allá fue el que te besó. Ella fue muy furiosa y le reclamó, le dijo de todo, ¿qué fue? ¿Quién eres tú? ¿Por qué razón me besas? Si yo ni siquiera te conozco a ti, ¿tú quién eres? ¿Por qué este atrevimiento? El muchacho, después de tanto que le dijeron, sonrió muy frescamente y le dijo, ¿cómo hago? Si fue que me provocó. Desde ese momento inició la amistad de Berta y Diomedes. Ese era el cacique de la Junta que apenas tenía 17 años. Le besó la espalda a mi mamá empezó a conocer a mi papá, volvía y se encontraba con él en la calle, mi papá le picaba el ojo, mi mamá muy emocionada, empezaron y se enamoraron. De esa relación, una relación a escondidas, porque Berta era la menor de 9 hermanos, donde mis abuelos venían con la tradición de casar bien a sus hijos. Cuando mi abuela le llegó a los oídos de que Berta tenía novio, averiguó y se dio cuenta quién era. Mi papá era un muchacho de 17 años que se la pasaba parado en las fiestas, en las parrandas, viendo hacer lo que le gustaba y sobre todo era un verseador. A él le gustaba versear, hacía versos que rimaban y por eso le daban cualquier moneda. A mi abuela no le pareció ni 5 que ese fuera el esposo de su hija. Las cosas se pusieron graves y trataron de impedir esos amores, mientras que mi mamá más arraigados se pusieron, porque siguió amando más a mi papá y hasta que mi madre un día no le vino en su menstruación y se dio cuenta que estaba embarazada. De repente llegó a la casa, ya no se podía poner la ropa, sino que se levantaba a hacer los oficios con las batolas con las que se dormía. Pues la costumbre era levantarse, bañarse y vestirse con su ropa. Ya a mi mamá se le estaban enganchando las caderas, ya no le venía un vestido. Cuando de repente mi abuela la descubre, mi abuela era del carácter fuerte, y pues empezó mi abuela a mortificarle la vida a mi mamá. ¿Cómo es posible con ese hombre? ¿Cómo es posible que tú vayas a hacer eso, Berta? ¿Qué ofensa para la familia? En fin, el tiempo fue pasando y llegó un tío de Valledupar y le dijo, Berta, vámonos, hermano de mi mamá. Mi mamá te está mortificando tanto la vida, es mejor que nos desplacemos, vámonos para mi casa, ya te busco algo en Valledupar. Mami empezó a trabajar en una farmacia cerca de la casa de mi tío. Mi papá está estudiando en el colegio Loperena en Valledupar, donde la madrina Rita. Mi papá venía todas las tardes a visitar a mi mamá caminando. Todavía no estaba poblado, era un monte, como me dice mi mamá. Mi papá llegaba sudado a hablar con mi mamá, conversaba y mi mamá, como ya tenía, se sacaba la monedita y le decía, toma para que no te vayas a ir a pie. Mi mamá le daba el pasaje a mi papá para que se regresara otra vez para donde la madrina. Así fue pasando el tiempo hasta que crecí en el vientre de mi madre y mi abuela reclamó, tráigame mi hija que no se me va a morir pariendo allá en Valledupar. Nací en la casa de mis abuelos. Ahí vuelven mis abuelos y se adueñan de mi mamá y prohíben que Diomedes llegue a conocerme. Nací y la historia se fue pasando, mis abuelos paternos y vinieron, mis tías y mis tíos. Yo soy la primera nieta y la primera sobrina de los días maestres. Mis abuelos llegaron, mi papá sí no podía llegar. Mi papá sufría eso, mi mamá también sufría porque no podía conocerme mi papá. Mi papá andaba ya con mi tío Martín Maestre, dando los primeros pininos, como decimos nosotros, iniciando en la música, en el canto. Mi papá era verseador, mi papá era poeta, escribía. De repente, escribía poesías. De repente mi tío Martín un día le dijo, sobrino,
a todo eso que tú haces y escribes tan bonito le podemos meter música. La vena artística, la vena musical de mi papá llega por los maestres, por la familia de mi abuela Elvira. Mi tío Martín, hermano de Mamá Vila, le enseñó a cantar a mi papá. Mi papá anotó en una canción que dice, siendo un muchacho allá en Carrizal, a donde me crié nací con los viejos míos, junto con Martín Maestre, que era mi tío, que Dios lo tenga en la gloria porque él murió. Y de recuerdo a Martín, a mí me dejó la enseñanza para mi vida musical. Allí mi papá reconoció lo que les estoy comentando y mi papá empezó a cantar. Mi papá me compra unos areticos de oro a su hija y mi padrino iba a ser Martín Maestre. Mi papá le dice, compadre Martín me le lleva este regalito a su ahijada, me le da un saludo a la abuela y me le da un besito a la mamá. Los areticos de oro eran para mí. Cuando mi abuela supo que mi papá estaba mandando padrinos a la casa a buscar, a que lo dejaran entrar, mandó al médico del pueblo, Leandrito, mandó a muchas personas reconocidas para que le diera pase a mi papá. Mi abuela dijo, dígale a Diomedes que aquí no se acerque. El día que se acerca a mi casa, lo llevo a la oficina. Era el corregidor, era la policía, la ley. Mi papá agarra otra estrofa de la canción. La mamá de Berta no gusta, ay del papá de Rosa Elvira. La mamá de Berta no gusta, ay del papá de Rosa Elvira. Y vive diciendo en la junta que lo va a llevar a la oficina. Compadre bendito sea Dios, ¿qué será de mí en la oficina? No dirán que fue que mató, sino preso por una hija. Al fin los areticos de oro llegaron y mi papá no entró. Mi madre desesperada supo de una casita vieja que estaban dando a cuidar en esa época, eran 2 piecitas nada más. Ella dijo, por aquí me voy, logro ver a Diomedes, pues salió de discusión con mi mamá, con mis abuelos y se atrevió, se salió de la casa. Le mandó a decir a mi papá que ya podía llegar a conocer su hija y allí se quedaron Berta y Diomedes y hicieron un hogar de 4 años. Iba y venía porque él estaba buscando su sueño, pero ya dormía con mi mamá, y a mi mamá le guardaba comida a mi papá, y a mi mamá le lavaba ropa a mi papá y mi papá jugaba conmigo. Me cuenta mi tía Ocha que ella cada vez que venía, porque mis tías venían a cargar la bebé, mi papá me tenía jugando en una hamaca o me tenía cargada. El tiempo pasó, mi papá grabó su primer CD, siguió las cosas como expandiendo más su gira y resulta de que Diomedes empezó a dejar de llegar, ya llegaba poco a donde Berta. Berta empezó a averiguar qué pasaba, Diomedes estaba enamorado de Patricia Costa, la prima de mi mamá. Empezaron esos amores bien fuertes, se enamoró mi papá de la prima, empezamos mi mamá a sufrir, se casaron. Después que mi papá se casó, nosotros nos fuimos a vivir de nuevo a donde los abuelitos, yo tenía 4 años. Y ahí empecé yo a criarme entre Carrizal, La Junta, mi papá llegaba, me subían al carro, me llevaban a la finca, allá me quedaba lo que duraba, lo que mi papá estuviera allá, me regresaban nuevamente y entonces allí fue cuando mi papá decidió después, cuando cumplí 10 años, me llevo la niña, me fui a vivir con mi papá. Cuando tenía 10 años, comencé el bachillerato, luego fui a Bogotá a estudiar, luego me casé, me fui a vivir a Venezuela, me llama mi mamá y me dice, venden la casita vieja donde compartí con tu papá. Decidí comprarle la casita vieja a mi mamá. Bienvenidos a la casita vieja de Berta y Diomedes. La sala por donde ustedes entraron es la casa donde mi papá y mi mamá fueron felices. Hoy le doy las gracias a Dios porque hoy estoy aquí, no lo puedo creer, delante de ustedes, contando una historia de donde se vivió, representando una historia, hoy fruto de ese amor. Con todo el orgullo del mundo, por ser la hija de Diomedes, fue un hombre con un talento muy grande, pero ante todo lo que más admiro fue su capacidad de superación. Diomedes luchó contra toda adversidad en la vida para poder alcanzar lo que él quería, y creo que alcanzó más de lo que se imaginó. Hoy estoy muy orgullosa. Hoy sí me siento feliz de estar aquí representándolo a él y representando su legado. Con todo el amor del mundo y el sentimiento, hago esto para todas las personas que lleguen. La felicidad es grande porque estoy recordando a mi papá cada instante. Quise lograr este espacio después que él murió, porque vino mucha gente en busca de qué quedó. Inicié con una sala galería, la gente nos tomábamos la foto allá afuera. Allí comprendí que había una historia, que la casa era una historia y que mi mamá y yo formábamos parte de ella. Bienvenidos a la casa de Rosa Elvira. Para mí es un gusto y bendito sea Dios que me permite hacerlo. Bienvenidos. Bueno, para mí, si desean una fotografía, pues a la orden. Para mí es un gusto que estén acá. De pronto